Muy buenas tardes, FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres, encargado en macroeconomía en FB. Esperando se encuentren muy bien, daremos este resumen del mercado, en donde seguimos viendo cómo el mercado ha seguido con la dinámica que ha presentado al inicio de la semana. Es decir, vemos cómo las acciones estadounidenses, los índices, cotizaron a la baja, luego de un escenario de nuevamente especulación arancelaria y bueno. Esto tiende a ser la norma durante los periodos de tensiones comerciales, pero como le he comentado en varias oportunidades, el enfoque está en que no se escale más allá. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, ahora era turno de la Unión Europea, donde se incorporaba la especulación de que probablemente puedan aplicarles impuestos al alcohol, al whisky en específico estadounidense, donde Trump respondió de aplicar un arancel del 200% a bebidas europeas. Entonces, este contexto genera más tensión en un escenario que estamos teniendo datos económicos y los datos económicos sugieren ir por el lado positivo. ¿Qué es lo que vimos? Los datos de IPP, inflación mayorista, en todas sus fases se mostraron en territorio por debajo de la previsión. Incluso vemos cómo el subyacente mensual estuvo en terreno deflacionario. Seguimos viendo un escenario favorable para la inflación que cae, si bien algunos analistas indican que el dato no es tan positivo porque hay subpartidas que podrían incrementar el dato de PCE. De momento sigue estando muy estable la inflación y se aleja de ese repunte que veíamos a comienzo de año. Esto también lleva a que la expectativa de recorte de tasas implícita en el mercado para 2025 cambien, y acá tenemos las probabilidades donde continúa estando este escenario de que los recortes van a estar en junio y no en julio. Y esta es mi perspectiva de que el mercado efectivamente está tomando bien el dato de inflación. El problema es la incertidumbre política, como lo vimos en un gráfico esta semana que estaba en máximo. Entonces, ¿qué también ha estado presionando al mercado? Bueno, seguimos viendo ventas en el sector tecnológico con el Nasdaq 100, que no ha alcanzado un nuevo mínimo, pero sí muestra una tendencia más bajista en un entorno que se comienza a cuestionar las acciones tecnológicas, altos múltiplos y en una perspectiva desafiante, donde son muy expuestas al comercio internacional. Bueno, esto se ve acelerado. También los fondos algorítmicos, los CTA, continúan reduciendo el riesgo con posiciones cortas en acciones estadounidenses, lo que sigue incrementando esta presión vendedora, en donde vamos a ver en un gráfico más adelante que nadie está comprando de momento estas caídas. De hecho, les muestro inmediatamente este gráfico, en donde no hemos tenido sesiones consecutivamente con ganancias, por lo que no se está comprando la caída. Y esto habla de un inversor que, como lo mostraba la encuesta de Bank of America, está muy expuesto, tiene baja liquidez y fondos de cobertura que igualmente tienen baja liquidez. También cuando vemos que la liquidez máxima contable del SP500 sigue siendo débil. Hay un escenario que se está vendiendo y hay falta de liquidez en el mercado, en donde también hemos visto descorrelación con el VIX cuando miramos el SP500. Como vemos acá en la gráfica, hemos visto una estructura bajista durante la sesión de hoy y vemos que uno esperaría que la volatilidad aumente de la misma manera y bueno, se ha mantenido relativamente en calma. No hemos visto esa estructura que hemos visto con las ventas del SP500, lo que sugiere también que estamos en ese escenario posible de que el mercado esté encontrando un suelo. Entonces, tenemos baja liquidez, presión vendedora, lo que da un escenario en que con esta incertidumbre comercial la renta variable se vea perjudicada, pero entre los principales ganadores está el oro, que ya los futuros alcanzaban, se aproximan muy cerca a los $3.000 por onza Troy. Escenario bastante favorable para los metales preciosos, que en resumen es incertidumbre lo que está sucediendo en el mercado. Otra gráfica para entender, hablábamos durante estos seminarios la posibilidad de cómo estamos viendo los flujos que se cambiaban de Estados Unidos hacia Europa. Bueno, efectivamente en esta gráfica vemos cómo las opciones call, es decir, opciones de compra del DAX, están aumentando significativamente, alcanzando máximos que no se veían desde 2020. También en esta gráfica vemos cómo el SP500 ya ha caído un 10% lo que va de año, lo que tiende a ser la media de los movimientos bajistas al año. Entonces tiende a haber caídas de esta magnitud una vez al año, por lo que sigue siendo un fenómeno probable en lo que llevamos de mercado.
También estamos viendo que la rotación de crecimiento y defensivo está cambiando. Si bien el crecimiento en un análisis relativo estaba viéndose mucho más beneficiado en mes anterior, bueno, vemos que ahora es el defensivo aquel sector que se está viendo beneficiado. También tenemos la encuesta privada de inversores, donde vemos que está alcanzando máximo el sentimiento bajista que ha tendido a niveles que pueden ser zonas de reversión. Sin embargo, aún hay un recorrido donde se puede ser más bajista. Y finalmente, una de las cosas que al menos yo observo para ver si hay algún riesgo en el mercado son los spreads de crédito, que es lo que podría generar y cambiar una perspectiva más de recesión para Estados Unidos. Bueno, si bien han aumentado el spread de crédito cuando comparamos el crédito de grado de inversión con el crédito de alta rentabilidad, bueno, no está mostrando tensión, por lo que de momento sigue sugiriendo en esta perspectiva que observamos un movimiento correctivo en el mercado. Este ha sido el video del día de hoy. Espero les guste este tipo de contenido, el esfuerzo que estamos haciendo de dar información con mucha mayor frecuencia. Nos vemos en la siguiente edición. Recordad, si les gusta, dejar un me gusta y comentario. Adiós.